A ver, pensemos un momento en la típica fiesta de Nochevieja, ¿vale? De estas que están en pleno apogeo. Claro, con la música a tope, la gente eufórica, las copas llenas. Exacto, eso es. Todo el mundo cree que la noche no va a terminar nunca. Pero en medio de ese caos, siempre hay alguien que sabe exactamente en qué minuto tiene que ir a por el abrigo y salir por la puerta. Sí, marcharse en silencio antes de que la cosa se complique. Eso es. Y lo más importante es esa única persona que no le dejó las llaves del coche al aparcacoches para pedir crédito en la barra. O sea, tiene el vehículo listo para escapar justo 5 minutos antes de que llegue la policía y la euforia se convierta en pánico. Es una analogía buenísima, la verdad. Porque esa imagen, la de tener las llaves en el bolsillo cuando todos los demás dependen de terceros, describe a la perfección la disciplina de observar los números fríos en medio del ruido del mercado. Totalmente. Es, bueno, la definición operativa de mantener la liquidez y la opcionalidad cuando el mundo entero se deja llevar por la emoción. Y esa es precisamente la puerta de entrada perfecta para nuestra inmersión de hoy, porque vamos a desgranar una serie de transcripciones, entrevistas y, datos biográficos de alguien que ejecutó esa misma retirada estratégica, pero ojo, a una escala multimillonaria. Una escala que asusta, sí. Hablamos de Sam Zell. Exacto. Sam Zell, una auténtica leyenda de la inversión y los bienes raíces. Y su movimiento más famoso, el más legendario, fue en 2007, justo antes de que el sistema financiero global se pegara el batacazo por la crisis de las hipotecas subprime. Madre mía, el momento justo. Literalmente. Vendió su gran creación, Equity Office Properties, a Blackstone, por 39.000 millones de dólares. Fue la compra apalancada más grande de la historia hasta ese momento. Es que el contexto de esa operación lo es todo. Zell no es que tuviera una bola de cristal en el despacho para predecir lo de Lehman Brothers. Lo que tenía era un radar muy bien calibrado, ¿sabes? Un radar para detectar anomalías. Claro, vio el exceso de capital. Exactamente. Vio que el exceso de capital barato había inflado los precios hasta un punto que, matemáticamente, era insostenible. Y la misión del análisis que hacemos hoy sobre sus textos es precisamente diseccionar esa filosofía suya a contracorriente. Una filosofía que, desafía por completo los dogmas sociales. Las ideas que la sociedad asume por defecto sobre cosas como el trabajo duro, comprar una casa o incluso el valor real de un título universitario. Y por eso este material es tan relevante para quien nos escucha hoy. No estamos aquí para aplaudir estrategias de Wall Street desde la barrera. Los principios de Zell, el control de la oferta y la demanda, el valor de la liquidez, son mecanismos de supervivencia en realidad. Sí. Herramientas para evitar caer en trampas de deuda en la vida diaria. Así que para entender cómo alguien puede anticiparse a un desastre como el de 2007, hay que ponerse sus gafas. A Zell se le conocía con un apodo que, impone bastante. Le llamaban el bailarín de tumbas. Un apodo con tela, sí, y que inevitablemente genera bastante fricción. Porque, la gente tiende a proyectar un juicio moral sobre las finanzas. La imagen de alguien bailando sobre las tumbas de sus rivales suena a crueldad pura. Suena fatal, claro, como si se alegrara de la desgracia ajena. Exacto. Pero en las fuentes que hemos estado repasando, Nessel es muy categórico. Él desvincula esto de cualquier malicia. Para él, la angustia de un activo, el hecho de que un balance esté quebrado o asfixiado por las deudas, es una condición puramente técnica. No es personal. Nada personal. O sea, un edificio de oficinas de primera categoría sigue siendo un edificio excelente, aunque su propietario esté al borde de la bancarrota por haber gestionado mal sus créditos. Claro, es que la necesidad financiera es un negociador pésimo. Él intervenía cuando los propietarios estaban forzados a liquidar activos por falta de oxígeno financiero, no porque el activo no valiera nada. Totalmente. Pero aquí llegamos a una de sus posturas más polémicas. En sus textos argumentaba, y lo repetía mucho, que el trabajo duro está sobrevalorado. Esa frase siempre levanta ampollas. Ya te digo, es que choca de frente con todo lo que nos enseñan. Suena, a arrogancia de multimillonario que vive desconectado de la realidad. O sea, ningún imperio se levanta sin fundadores trabajando 100 horas a la semana. ¿Realmente creía esto o era solo una frase para acaparar titulares? Es una provocación, sin duda, pero está sostenida por una lógica aplastante. Zell no despreciaba el esfuerzo, ¿vale? Simplemente lo recategorizaba.
Para él, el trabajo duro es una materia prima genérica. Como el requisito mínimo, ¿no? Exacto. Es lo mínimo indispensable para entrar al terreno de juego y no fracasar en el minuto 1. Pero el esfuerzo por sí solo, sudar la gota gorda, no crea monopollos. Lo que levanta imperios, según su modelo mental, es entender el costo de reposición. Vamos a profundizar en eso del costo de reposición porque es el núcleo de su estrategia. Volviendo a la analogía de los coches, el enfoque tradicional del trabajo duro sería empeñarse en fabricar un coche de lujo en el garaje de tu casa. Sí, pieza por pieza. Eso es, comprando piezas, peleando con proveedores, metiendo miles de horas, todo para sentir el orgullo de haberlo construido tú mismo. Pero el inversor, que entiende el coste de reposición, hace algo muy distinto. Espera que el vecino, que está acorralado por las deudas, le vende ese mismo coche casi nuevo por la mitad de lo que costarían los neumáticos. Es que esa es la mecánica exacta. Y si nos lo llevamos al sector inmobiliario comercial, los números son cristalinos. Imagina que construir un edificio nuevo, con materiales, permisos y mano de obra, te cuesta $3.000 el metro cuadrado. ¿Vale? ¿3.000? Pero de repente, hay pánico en el mercado y puedes comprar un edificio idéntico, ya construido, por $1.800 el metro cuadrado. Al hacer eso, la competencia desaparece de un plumazo. Claro, porque nadie va a construir uno nuevo. Imposible. Ningún promotor va a conseguir que un banco le financie un edificio nuevo sabiendo que va a competir contra ti, que tienes unos costes de amortización muchísimo más bajos. Es una barrera de entrada masiva. O sea, creábamos un monopolio pragmático, sin mover ni un solo ladrillo. Y fíjate, repasando su biografía, es fascinante ver que esta intuición sobre la oferta y la demanda no la aprendió en una escuela de negocios. Que va, empezó muy joven. Sí, a los 12 años. En las fuentes cuentan cómo compraba revistas Playboy por 50 centavos en el centro de Chicago y luego cogía el tren hacia los suburbios y las revendía a sus compañeros de colegio por hasta $3. Madre mía, vaya margen. Una locura. Pero desde niño comprendió algo vital, que el valor no reside en el esfuerzo de fabricar el producto, sino en identificar dónde hay escasez y monopolizar la distribución hacia esa demanda. Es economía destilada en la calle pura y dura. Pero, a ver, encontrar un activo por debajo de su costo de reposición es solo la primera pieza. El cementerio financiero está lleno de supuestas gangas que al final resultaron ser un pozo sin fondo. Ya, lo barato sale caro a veces. Exacto. Por eso, para que el activo sobreviva, CEL ha aplicado un segundo filtro innegociable: la exigencia absoluta de flujo de caja libre. Que será su antídoto, contra todo este humo tecnológico o las narrativas de los PowerPoints, ¿verdad? Sí, sí. Él lo tenía clarísimo. Si el activo no generaba dinero real después de pagar la luz, los impuestos y el mantenimiento, para él no era una inversión, era especulación pura. Es que el flujo de caja libre es dinero real en el bolsillo. Es la sangre que mantiene vivo el activo mientras tú esperas pacientemente a que el mercado reconozca su valor. CEL detestaba esas proyecciones a 10 años basadas en sinergias abstractas que no se sostienen por ningún lado. Y junto a esto, imponía otra norma brutal para cualquier operación compartida: el concepto de jugarse la piel, el famoso skin in the game. Ah, sí, que exigía que los directivos tuvieran su propio patrimonio en riesgo. Exactamente. No confiaba en nadie que no pudiera perder su propio dinero si las cosas salían mal. Lo cual elimina ese problema del riesgo moral. Porque, claro, si un gestor cobra sus comisiones igual, gane o pierda el fondo, pues sus incentivos están fatal alineados. CEL defendía que los errores son, digamos, el mejor máster que existe, pero solo si ese error duele de verdad en tu cuenta bancaria. El miedo a perder tu dinero es el mejor filtro contra la arrogancia, sin duda. Pero, ojo, para mantener el rigor en este análisis, tenemos que hablar de las veces en las que su maquinaria falló. Porque falló, y estrepitosamente. Sí, no todo fueron triunfos. El caso más documentado en las transcripciones que tenemos es la compra de la Tribune Company en 2008. Menudo desastre. Fue épico, sí. Un conglomerado gigantesco que controlaba periódicos como el Chicago Tribune y Los Angeles Times. Él apalancó la operación con unos niveles de deuda tóxicos. Luego puso al frente a Randy Michaels, un ejecutivo con un estilo, digamos, muy divisivo. Polémico, sí. Muy polémico. Y el resultado fue que, en menos de un año, la compañía protagonizó la mayor quiebra en la historia de la prensa estadounidense.
Y aquí es donde uno se pregunta si Celi era tan metódico con el flujo de caja y el coste de reposición, ¿cómo encaja un error de este calibre en su modelo? Pues es un caso de estudio brutal, la verdad, porque demuestra lo que pasa cuando confundes un problema de balance con un colapso estructural. Él vio la Tribune Company y aplicó su receta habitual. Pensó, a ver, esto es un buen activo físico que está ahogado por una mala gestión. Si ajusto los costes, el flujo de caja volverá. Pero se olvidó de un detalle enorme, claro. Un detalle llamado Internet, sí. Google y Craigslist no es que estuvieran compitiendo con los periódicos, es que estaban aniquilando los anuncios clasificados, que eran la verdadera máquina de hacer dinero. Zell no supo ver que la necesidad humana por ese formato concreto en papel estaba desapareciendo. Claro, el coste de reposición de imprimir noticias daba igual cuando el coste de distribuirlas gratis por Internet había caído a cero. Fue un choque de realidad durísimo. Pero lo que define la supervivencia a largo plazo de Zell es cómo la estructura del resto de sus inversiones conseguía absorber estos impactos. Y aquí entra un concepto clave del que hablan las fuentes constantemente: el riesgo asimétrico. A ver, explícanos eso. Pues el riesgo asimétrico es el arte de limitar al máximo tus pérdidas potenciales, dejando al mismo tiempo que tus ganancias no tengan ningún techo. Él estructuraba todo para que en el peor de los casos, la pérdida estuviera respaldada por el valor físico del terreno, del acero, del hormigón. Un valor tangible. Eso es. Pero si la economía acompañaba, los beneficios se disparaban. Hay un ejemplo muy reciente en el material que de hecho ilustra esto a la perfección. Ya con 80 años, Zell organizó la compra de Monmouth Real Estate por 3.400 millones de dólares. Y esto fue en un momento en que el mercado entero estaba persiguiendo el glamour de la inteligencia artificial, las criptomonedas y todo eso. Y él a lo suyo, apostando por la logística aburrida. ¿Sí? Almacenes logísticos en los suburbios, sin glamour ninguno. Pero ahí está la asimetría pura y dura. Un almacén logístico no sale en las portadas de tecnología, pero la mecánica detrás es brillante. Con el boom del comercio electrónico, los almacenes son los nuevos escaparates. Él analizaba los contratos de arrendamiento a largo plazo, cruzaba los datos con la demografía. Y el costo de reposición de esos centros hoy en día es incalculable, porque sencillamente ya no hay espacio físico cerca de las grandes ciudades para construirle competencia. Claro, la necesidad humana de mover cajas rápido a las casas de la gente estaba creciendo. Y eso nos lleva a la verdadera sala de máquinas de Zell. Ya sabemos que buscaba activos baratos, que exigía flujo de caja y analizaba la demografía. Pero la gran pregunta que surge es, ¿con qué herramienta compras miles de millones en activos cuando nadie más tiene un duro? Pues con la herramienta suprema, la liquidez. Él repetía como un mantra que la liquidez es igual a valor. Para él, tener muchísimo dinero en efectivo no era ser conservador ni cobarde, ¿eh? No, era munición. Era munición pura. La capacidad táctica de sentarse a negociar y tener el poder absoluto de decir que no. De esperar a que el mercado cometa errores por la emoción. Pero ojo, porque esto choca frontalmente con cualquier manual de economía básica. La sabiduría popular y la académica te dice que tener dinero quieto en una cuenta es perder poder adquisitivo cada día por culpa de la inflación. Exacto. O sea, parece un error garrafal tener millones inmovilizados, ¿no? Claro, la inflación se come el dinero fiat. Matemáticamente, si ves el efectivo como una inversión a largo plazo, sí, es un error. Pero Zell le daba la vuelta. Para él, esa pérdida por inflación no era un fallo, era una prima de seguro. Es el coste que asumes por mantener abierta una opción sobre el pánico del mercado. Una póliza de seguro para estar listo. Exactamente. Ese 3 o 4% que la inflación te roba al año, da igual. Si gracias a tener ese efectivo puedes comprarte un rascacielos con un 40% de descuento, porque eres el único con dinero cuando los bancos cierran el grifo. Y hay quien dice, bueno, pues para eso compro oro. Pero las fuentes recogen cómo Zell descartaba el oro por completo. Y con razón, porque el oro no te genera un flujo de caja mensual. No te resuelve un problema con las nóminas a fin de mes. Un lingote es pasivo, el efectivo es activo en una crisis. Y fíjate, esa liquidez es lo que le permitía no caer en lo que él llamaba la ilusión de la deuda. Porque él veía un patrón clarísimo. La gente confunde constantemente la inteligencia con el apalancamiento. Uy, sí, totalmente. Cuando los tipos de interés están por los suelos, el dinero es prácticamente gratis. Y con dinero gratis, cualquier negocio mediocre parece un éxito rotundo.
Citan sus advertencias sobre cómo abundan los falsos genios en un mercado alcista impulsado por el crédito. Hay directivos que se creen unos visionarios y en realidad solo están surfeando una ola de liquidez de los bancos centrales. El problema es que la deuda siempre tiene fecha de caducidad. Y cuando llega el día de refinanciar y los tipos de interés han subido, pues se cae la máscara. Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quién nadaba desnudo. Sí, la verdad financiera es implacable. Pero, a ver, lo realmente fascinante de este análisis no es solo cómo aplicaba esto a rascacielos en Wall Street. Lo disruptivo de Zell es que cogía esta misma lógica fría y la aplicaba a las decisiones más sagradas de la vida de cualquier persona. Su visión sobre comprar una casa, por ejemplo. Ahí desmonta por completo el sueño tradicional. Es que ataca directo al dogma de que alquilar es tirar el dinero a la basura. Todo el mundo te dice que comprar tu casa es la inversión definitiva. Sí, pero Zell veía esto como un análisis 100% emocional, no financiero, especialmente en entornos de tipos altos. Si tú firmas una hipoteca, a 30 años, estás inmovilizando tu patrimonio neto en un único activo ilíquido. Y restringiendo tu movilidad, que es gravísimo. Exacto. Si la economía de tu ciudad se hunde, o si hay una oportunidad laboral increíble a 1000 kilómetros, estás atrapado. No te puedes mover sin asumir unos costes de transacción enormes por vender la casa. Por eso él decía que al alquilar no estás tirando el dinero, estás comprando flexibilidad, estás pagando una prima para mantener tu liquidez intacta y conservar la libertad de moverte donde mejor te pague el mercado laboral. Es preferir la opcionalidad frente a la ilusión psicológica de poseer un pasivo gigante que encima requiere mantenimiento. Es muy descarnado, sí, pero tiene todo el sentido. Descarnado es la palabra. Y aplica exactamente la misma lupa, así sin romanticismos, a otro de los pilares intocables de nuestra sociedad, la educación universitaria. Bueno, ahí sí que no deja títere con cabeza. No, llevamos generaciones donde se vende el título universitario como el paquete de la felicidad garantizada, el billete dorado hacia el éxito seguro. Pero bajo la lupa de la oferta y la demanda, la visión de Zell es muy distinta. Porque bajo esa filosofía de la escasez, el título universitario tradicional se ha convertido en una commodity, una materia prima hiperabundante. Una inflación de credenciales tremenda. Hay tantos graduados que el valor intrínseco del papel se desploma, aunque las universidades cobren cada año matrículas más caras. Y Zell señalaba aquí una asimetría de riesgo brutal. La universidad te cobra decenas de miles por adelantado, muchas veces financiados con deudas que asfixian a la gente joven. Pero la institución no tiene skin in the game. Cero riesgo asumen. Cero. Si tú sales y acabas sirviendo cafés, la universidad no te devuelve parte de la matrícula. Han transferido todo el riesgo financiero al estudiante. El mercado laboral ya no paga por el esfuerzo de haber calentado la silla 5 años. Paga por la escasez y por la capacidad real de resolver problemas. O sea que la sociedad te empuja hacia la hipoteca y el título caro como si fuera el salvavidas perfecto. Pero al analizarlo con las métricas de Zell, a menudo resultan ser activos sobrevalorados, financiados con deuda y que te dejan con flujo de caja negativo durante años. Te hace plantearte si de verdad estamos invirtiendo en nuestro futuro o simplemente consumiendo deuda por pura presión social. Desde luego. Y bueno, para ir cerrando esta inversión de hoy, creo que el hilo conductor de Zell queda clarísimo. Su éxito no iba de predecir el futuro de la macroeconomía, iba de tener una disciplina férrea. Y de ignorar al rebaño. Ignorar el ruido, centrarse en los números fríos, la oferta, la demanda, el coste de reposición y ese flujo de caja vital. Y preservar la liquidez por encima de todo. Tener la munición lista para actuar cuando los demás están paralizados por el pánico o atrapados por la deuda. Esa es la verdadera ventaja. Esa es la ventaja simétrica. Y basándonos en esto, en cómo el mercado premia la escasez y castiga el exceso de oferta, me queda una reflexión enorme flotando, y creo que es fundamental para quienes nos escuchan hoy. A ver, cuenta. Si consideramos que el título universitario estándar está perdiendo valor por su abundancia, ¿qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Porque la IA está desplomando a tiempo real el costo de reposición de las habilidades intelectuales, analíticas y de oficina casi a cero. Madre mía, es que es tal cual. Cuando una máquina puede redactar informes o programar código al instante, sin pedir vacaciones, la escasez cambia de lugar drásticamente. ¿Cuál va a ser entonces el verdadero valor asimétrico de los humanos en la próxima década? Es un enigma crucial para el desarrollo personal de cualquiera. Totalmente.
Yo estoy convencido de que identificar cuál será esa nueva barrera de entrada que la máquina no pueda replicar es seguramente el análisis más importante que alguien pueda hacer a día de hoy. Sin lugar a dudas. Así que, bueno, la próxima vez que el entorno os presione para tomar la misma decisión financiera que hace todo el mundo, vale la pena recordar a esa persona de la fiesta de fin de año. A veces la decisión más brillante no es pedir otra ronda a crédito para seguir bailando, es asegurarse de tener las llaves en el bolsillo, conservar la liquidez y saber exactamente cuándo es el momento de caminar hacia la salida.